Hola queridas amigas, llegamos al día jueves y vamos a continuar hablando sobre la última virtud del fruto del Espíritu, de la que nos habla Gálatas 5:23, y vamos a tratar de ponerlo en un ejemplo práctico de nuestra vida diaria. Soy Celina de Meléndez y vamos a continuar con este precioso conocimiento que nos da la palabra de Dios. Y fíjense que encontré otra definición o el origen de la palabra templanza. Y esta proviene del latín temperantia y tiene que ver con moderar algo en su temperatura. Coincidentemente, la temperatura del cuerpo se eleva cuando nos enojamos, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Muchos expertos proponen muchos métodos para lidiar con el enojo y controlar la ira, porque siempre se ha visto que es un problema, más en personas que son más irascibles que otras, ¿verdad? Pero muchos de estos consejos definitivamente son de bastante utilidad si se ponen en práctica y quizá ayuden a controlar un arranque de enojo, de ira, en un determinado momento. Sin embargo, todas sabemos que cuando esto es un problema, la ira volverá a aparecer eventualmente, tarde o temprano, si tenemos problemas de este tipo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del enojo? Fíjense que nos menciona la Biblia que el enojo y la ira son emociones que Dios ha puesto también en nosotras y son completamente naturales. Por ejemplo, nos dice Efesios en el capítulo 4 y versículos 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ve que la Biblia sí habla sobre el enojo, pero la Biblia también nos llama de manera tajante a no pecar al estar enojados, que son dos cosas diferentes. Dios sabe, Jesucristo sabe, como humano, ser humano que fue, hombre que fue en esta tierra, que también Él se enojó. Pero ¿cuándo fue la última vez que al estar enojada dijimos algo que aún hoy lamentamos? ¿O cuándo fue la última vez que airada hiciste algo que te acarreó consecuencias que se hubiesen podido evitar? A mí me ha pasado. Yo creo que a ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir la templanza en estos casos, específicamente de la ira o el enojo? Decimos entonces que la templanza es la cualidad que tiene el cristiano o que debería de tener por providencia del Espíritu Santo para poder controlar de manera sobrenatural una emoción natural. Dios la ha puesto en nosotros, por lo tanto es completamente natural al ser humano. Pero me encanta esto que diga que por providencia del Espíritu Santo podemos controlar de manera sobrenatural una emoción natural. Fíjense que en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan vemos del verso 13 al 17 el relato que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo muy enojado. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando Jesús llegó al templo y vio que aquello era un mercado. En efecto, Jesús se enojó, pero la causa de su enojo fue un celo
por la santidad de la casa de su padre y de ninguna manera pecó al hacer ver que lo santo y sagrado que representaba el templo estaba siendo menospreciado y tomado como nada. Él se enojó y les dijo que dejaran de hacer de la casa de su padre un mercado. Entonces fue el celo, fue el verse aquello menospreciado y humillado, algo que era del Dios Todopoderoso. No sé ustedes, pero mis enojos no son por las mismas razones. Y la mala noticia es que mientras estemos en este mundo, nos seguiremos enojando y quizás pecando al hacerlo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia que nos tiene el Evangelio, la palabra de Dios, es que puedo confiar en que sobrenaturalmente el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está produciendo en mí una transformación continua y progresiva, de manera integral, queriendo esto decir que mi carácter también está siendo moldeado, porque Dios sabe cuáles son aquellas áreas débiles de nuestro carácter que tenemos que entregarlas a Él y decirle: Señor, yo no puedo, haz esto por mí, por favor. Y que en caso de pecar airado, cuando no lo logramos, cuando caemos, pero tiene que ser esas veces de vez en cuando, ¿verdad? No siempre. Podemos ir delante del altar de nuestro Señor y saber que hay gracia suficiente y que puedo correr a ese trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Dios tiene que ver nuestro corazón arrepentido de verdad y decirle: Señor, yo no quiero hacer esto, yo no quiero volver a hacerlo, yo no quiero caer tantas veces en esto mismo, por favor, ayúdame. Y sobrenaturalmente Él nos va a ayudar, Él está dispuesto a hacerlo. Así es que pensemos en esto, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, ese fruto que nos ayude a crecer en Él. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos escuchando el día de mañana.